el Maidán contra el despido del ministro de Defensa Fyodorov, y ahí deben estar ocurriendo muchas cosas interesantes. Hoy hablaremos de eso. Pero antes de empezar, quiero mostrarles, la actividad defensiva de algunos ciudadanos a quienes por alguna razón llaman notificadores del TCC. No sé por qué, pero así es la cosa. En fin, aquí intentaban notificar a un joven. Y aquí vemos a unos policías realmente fuertes y musculosos, especialmente la cara. Los del TCK quieren llevarse otra vez a un joven. Aquí, como pueden ver, también están musculosos y tienen hombros anchos, pero por alguna razón están sujetando a una mujer. No puedo mostrarles este video completo, hay escenas realmente desagradables, lo tengo en mi canal de Telegram, aquí está, apunten aquí. Apunten la cámara de su smartphone o tablet a este código QR y llegarán a donde deben. O si me están viendo desde una tablet o cualquier dispositivo móvil, vayan a la descripción de este video, está ahí abajo, y ahí habrá un enlace. Y en cuanto a la mujer, este mismo fortachón del TCK, el militar guapo, grandote, ¿qué creen que quiere hacer con ella? Pues casi la estrangula, por Dios. Se la llevó a un rincón, y eso fue delante de los ojos de los sorprendidos ciudadanos. Y en general no voy a mostrar la parte más fuerte, porque primero se ve asqueroso. Y en segundo lugar, YouTube no lo permite y simplemente no se puede mostrar, así que por eso. Pero, por cierto, hay ciudadanos entre nosotros que dicen, ¿y qué? También se puede subir a las mujeres a una camioneta por la fuerza. Y entre estos ciudadanos está alguien llamado Shvaika. Shvaika tiene más o menos la misma relación con las Fuerzas Armadas de Ucrania que algunos otros personajes. En Ucrania hay quienes hablan desde el extranjero y dicen, vamos a llevarnos a todos a la fuerza para movilizarlos. Y Shvaika dice, bueno, aquí también se puede con las mujeres. Miren qué rostro intelectual tan maravilloso. Los hijos de Shvaika están en el extranjero, por supuesto. Y la periodista empieza a entrevistarlo. La comunicación para las mujeres sobre el llamado a ir al ejército. Bueno, admitan que no es que las mujeres vayan a cargar proyectiles, pero hay posiciones opuestas. Bueno, por otro lado, hay diferentes tipos de proyectiles. Y de inmediato ella pregunta, ¿y las mujeres no van a cargar proyectiles? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la igualdad? ¿Por qué las mujeres no pueden cargar proyectiles? No está claro. A las que las mujeres podrían ocupar, pero bueno, hay muy poca comunicación sobre esto. Bueno, yo no diría eso. Ahí no puedo estar de acuerdo con usted. Tenemos más mujeres y la cantidad de puestos para mujeres está aumentando. Y las mujeres como la que iban a llevarse a la fuerza para movilizarla sin ningún sarcasmo, a esa mujer solo palabras de consuelo, porque es terrible si te ataca una persona desagradable en la calle, incluso si fuera súper agradable. Eso es horrible. Y Shvaika, ese intelectual, básicamente está contando lo que escriben en las Fuerzas Armadas de Ucrania como si las mujeres no pudieran hacerlo. Dicen, pues vamos a dejarnos llevar a la fuerza para movilizarnos también, quieren que les demos nuestros ahorros y luego ir al ejército. Y trabajamos individualmente, así es, lo entendemos y están muy divididos. Bueno, recuerden este hermoso rostro, otra vez muy desarrollado para su edad, digamos así. Y ahora pasamos al tema principal del artículo. Desde hace varios días básicamente estoy contando que en Ucrania de nuevo hay un reacomodo de ministros. No de camas en un burdel, me refiero a ministros de todo tipo. A unos el ministro Kim los despide, a otros los nombran, a otros más los quitan de algún lado, y surge todo tipo de caos, desorden y confusión. En resumen, no todos están contentos con esto, y el ministro de Defensa Fyodorov está extremadamente descontento con esto. El hecho de que planean despedirlo y nombrar en su puesto al actual ministro del Interior. Klimenko creo que es su apellido, por eso se está organizando hoy el Maidán. Creo que para cuando salga este video incluso ya estará organizado. Y ahí pasan muchas cosas. Ese canal de Telegram que les recomendé, aquí hay una manifestación en apoyo al ministro de Defensa. Muestran a Mikhail Fyodorov, también se ve el Kremlin en llamas, también aparecen bombarderos por alguna razón, aunque en realidad son bombarderos soviéticos, pero los muestran de todos modos. Probablemente se refería a drones aquí, pero la persona que trabajó con inteligencia artificial, con ese modelo de lenguaje, no entendía del todo lo que estaba haciendo. Bueno, en resumen, a las 9 es el Maidán. Y el nuevo gabinete de ministros, eso es, todas personas excelentes, empezando por, ¿cómo se llama eso en Ucrania? En general, el jefe de esa misma región de Mykolaiv, Kim, ese mismo a su derecha, el ministro del Interior, y también hay otros buenos, excelentes personajes. Luego dicen que hay varios personajes que cuentan que la fórmula del futuro es simple.
el presidente Zaluzhny. O sea, un general así que apoya especialmente a ciertos personajes entre los militares estilo barbershop, que planean destrozar a los civiles, perdón por la expresión, ya lo mostré en un par de videos a este ciudadano, como a cerdos, porque esos pueden decirle algo a sus familiares con palabras, no armas, y él irá con armas, eso es. Y Zaluzhny le dio like a eso. Bueno, en fin, Zaluzhny, el general, ese presidente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dropati. El primer ministro, Fedorov, o la más pequeña, esa ministra de Defensa. En general, esta mujer quiere ver a los luchadores del taller al frente de su país. En ese momento, Zelensky se puso tenso. Fedorov se puso tenso. Todos tienen caras tensas y preocupadas. No está claro qué está pasando. Y este mismo Maidán. Además, un veterano llamado Dmytro Kuzyatinsky también está llamando a la gente a venir, y él pidió que mañana temprano vengan a cortarse sus cartoncitos. Por cierto, ya están listos. Es absolutamente cierto. Sí, por cierto, Fedorov también subió su foto, totalmente sin querer. Se nota que él es una cabeza más alto que Zelensky. Es una coincidencia. Él simplemente la subió como recuerdo de su trabajo y felicidad con el presidente de Ucrania. No piensen que él está tratando de sentar las bases de la desconfianza de alguna manera, o de burlas o sarcasmo, llámenlo como quieran, hacia Sanich Potuzny. No, de ninguna manera, pero existe esa foto, y los cartones ya están listos, pero de alguna manera los ciudadanos no se prepararon. Además, si de repente alguien se acerca ahí contra el centro de reclutamiento, les recuerdo que en Leópolis hubo un motín y se reunieron varios cientos de personas sin ningún cartón. Ahí declararon que hay organizadores. A esos organizadores les avisaron de inmediato que se presentaron. Los del centro de reclutamiento obligaron a esos con terror en los ojos. Ni siquiera quiero saber qué les hicieron, de qué manera los amenazaron. Otra vez los del centro de reclutamiento, de nuevo todo tipo de cabezaduras y demás. Y ellos dijeron que los veteranos del TTSK son súper, que todo está bien, que es maravilloso, pero luego dijeron que todo eso fue organizado. Organizado, por supuesto, en Leópolis. Organizado probablemente por Putin, la verdad no lo sé. Bueno, y para aquellos que preparan esos mismos cartoncitos para expresar su desacuerdo con el despido del ministro Fyodorov, bueno, aquí casi hasta las fuentes son parecidas. Pero no, eso no está organizado. Eso es espontáneo, no lo confundan. Es una protesta espontánea contra el abuso de poder. El abuso de poder de no se sabe quién contra quién. Pero de todos modos aquí se está gestando un abuso de poder. Y ahora que hemos revisado todo esto, vamos a ver qué está pasando ahí. ¿Y por qué está pasando todo esto? Lo primero es que tenemos una foto de Zelensky. Que Dios bendiga a quien toma buenas fotos. Y que Dios bendiga al inventor de estos micrófonos con esa hermosa cubierta peluda. Lo digo sin rodeos. Simplemente me alegra como especialista que el viento no afecte y cuando hablas el sonido se suaviza. Pero miren, es una toma maravillosa. Estos micrófonos son perfectos para el orador. Luego lo siguiente es el propio Fyodorov. Aquí los medios, o mejor dicho, dijeron por qué Fyodorov no es apto para ser ministro de Defensa. Se dice que quieren reemplazarlo, ya es un hecho, y dicen que el presidente mantiene a Fyodorov en el equipo, pero sin un puesto específico. Al parecer será... ni siquiera sé qué puede hacer, bueno, lanzar drones o asar carne, y será el ministro de asar carne en Yalta, o algún otro ministro más, encargado de traer de vuelta a algunos ucranianos, no está claro cuáles, sí los del extranjero, los que quieren regresar. En fin, hay muchísimos cargos. Y nos dicen que sobre el futuro de Fyodorov todavía no hay nada. O sea, se queda sin cargo, pero la razón de los cambios es un conflicto. En la reunión con la fracción, Zelensky contó sobre serias discrepancias entre Fyodorov, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi y el mando militar. Les recuerdo que este mismo Fyodorov lleva en su cargo alrededor de medio año. Una cantidad enorme de tiempo. De nuevo ahí lo muestran esos TU bombarderos estratégicos que al parecer ese mismo Fyodorov lanzaba por su cuenta, y aquí ya surgió un conflicto, hace solo medio año que lo nombraste. Pero también me da curiosidad si yo también he tenido varias situaciones. Ahí dirigí varias organizaciones, algunas pequeñas, otras nada pequeñas. Pero cuando nombras a una persona, lo haces por tus propias razones, porque es un profesional, por ejemplo, o es tu compadre, tu hermano, tu cuñado, como pasa ahora, y de repente pasa medio año, ya es enemigo del pueblo, no está de acuerdo, hace algo malo ahí, y ya.
Aquí nos dicen que Fyodorov y Sirski tal vez tienen una visión diferente de la guerra. El Ministerio de Defensa hacía compras a su propio criterio, y no según las solicitudes del Estado Mayor y los militares. O sea, al parecer no coincidían algunos flujos financieros. No se lanzaban satélites como los de Pritula, no lanzaban todos esos drones como los de otros tipos. Y otra vez, completamente, el acuerdo resultó ser la compra de proyectiles de artillería junto con Klimenko. Él es el ministro del Interior que de repente se convirtió en ministro de Defensa, pero ya ven, es un buen especialista, talentoso en todo. Es como ese Yuga. Y también fue el principal, ¿cómo se llama? El fiscal principal de Ucrania. Y también fue ministro del Interior, sin tener educación jurídica en absoluto. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es un país democrático, ¿me entienden? Luego, ¿qué nos dicen? También cambian los ministros del Ministerio de Educación y Ciencia. Después aparece un ministro para asuntos de veteranos y desplazados internos. El viceprimer ministro de Integración Europea de repente no es Kachko, sino algún Vsevolod Chentsov. Y el ministro de Justicia es Denis Maslov. Y la ministra de Transformación Digital es Oksana Ferchuk. Todas estas personas son maravillosas. No sé si ustedes las conocen, yo personalmente no. Si a los anteriores al menos los había escuchado en algún lado, a estos de plano no. Pero en algún lugar la movilidad social funciona, y creo que eso es maravilloso. Nos cuentan un poco más en detalle sobre los desacuerdos entre el ministro Fyodorov y Zelensky. Y aquí se dice que el jefe de Estado no estaba satisfecho con que el Ministerio de Defensa tomara decisiones independientes sobre compras sin tener en cuenta la posición del Estado Mayor General. Zelensky espera que, en caso de ser nombrado, el exministro del Interior Klimenko mejore la organización de la movilización. Es decir, aquí no está claro cómo se relacionan los dos párrafos anteriores, los que mostré sobre la compra de proyectiles. Y aquí de repente resulta que al parecer el plan de movilización ha fracasado, es decir, todo este trato brutal hacia los ciudadanos en la calle, incluyendo los intentos de subir a mujeres a la fuerza a una camioneta en Temanogu. Bueno, eso es lo que mostré. Eso al parecer todavía es algo moderado. Más adelante si nombran a Klimenko para ese puesto, entonces sí que será el colmo. Klimenko podría encabezar... Este es el ministro del Interior, Iván Vygotsky. En resumen, es un aliado de Klimenko, y además de nuevo le prometen a Fyodorov que estará en el equipo. Luego nos dicen que de inmediato empezaron a irse las personas más talentosas de la dirigencia de Ucrania, especialmente aquellos que, ya sabes, frecuentan barberías, es decir, los que inventan drones y presentan sus inventos al público en general. Entonces un tal Flash, así le dicen, ni siquiera sé su apellido, Bex Resnov. Sí, aquí es mejor usar el apodo, usar Flash. En resumen, Flash nos informó que deja el cargo de asesor de ese mismo ministro de Defensa. Bueno, claro que sería interesante si despidieran al ministro de Defensa y este mismo Flash se quedara como asesor del ministro de Defensa, pero miren qué potente. Alguna pieza de metal con agujeros de bala, no son agujeros, no son abolladuras, esa pieza se queda al lado de Flash. En su canal de Telegram, el especialista en radiotecnología. No está claro qué hace esa cosa junto a él. Informó que renuncia a su cargo. Ya no podrá ayudar a los fabricantes, desarrolladores y militares al nivel de la Peremoga. En resumen, la Peremoga se acabó. Ya no hay Peremoga. Y nadie puede hacer nada. Simplemente quitaron a una persona. Y ya. ¿Se imaginan? Incluso Sternenko se fue. Incluso sin Sternenko. Y andan metidos en todos esos rusarizos y los drones se lanzan desde las afueras de Kiev junto con los peces cabeza grande. Pero ahora Sternenko tampoco es asesor. Y bueno, eso es terrible para los militares de Ucrania. La ausencia de Sternenko y de ese Flash es simplemente terrible. Sternenko declaró que ya no es asesor de Fedorov, pero de nuevo, sería extraño que si despidieran a Fedorov, él siguiera siendo asesor. Pero Sternenko expresó su convicción de que esto limitará las oportunidades para reformas en el ámbito de los drones. Y el Estado, según Sternenko, después de los cambios de personal, quedó mucho más lejos de la victoria. Aquí vale la pena aplicar un poco nuevamente nuestra lógica, estimados espectadores, y pensar que resulta que con Fyodorov y Sternenko y ese personaje con el apodo de Flash, al parecer, la victoria estaba cerca, se podía tocar, se podía oler, se podía pesar, pero ahora de repente la victoria se ha alejado. Pero así, si nunca han visto ni escuchado la victoria, no significa que no exista, está en algún lugar.
Por eso Sternenko está contando dónde está y cómo es. Pero cuenta que su fondo, que por cierto no ha presentado ningún informe, seguirá proporcionando a los militares productos de primera calidad. No sé si se refiere a iPhones o a drones, pero el volumen de esa ayuda se reducirá. En fin, es algo muy extraño. Primero que nada, Sternenko recauda sus donaciones de gente común, no de Fyodorov. No es Fyodorov quien le da el dinero. Pero dice que si despiden a Fyodorov, de repente el flujo de drones se reduce. Surgen varias preguntas, hay muchas. Pero lo principal es, si tú recaudas dinero de ciudadanos comunes y esos ciudadanos te donan, sin importar el clima, o la presencia o ausencia de ese tal Fyodorov o de ese personaje apodado Flash con esa misma tabla, con balas, entonces, ¿cómo podría eso afectar el flujo de drones? La verdad no lo entiendo muy bien. Quizás el ministro de Defensa invirtió fondos personales en la producción de drones, entonces se entiende. Si no, la verdad no entiendo muy bien lo que está pasando. Pero incluso Sternenko declara que en medio año no se lograron realizar muchos planes. No se logró. ¿Se imaginan? No hubo suerte. Él explicó esto por los obstáculos burocráticos y el retraso artificial por parte de personas a las que, según él, les molesta la reforma militar. La verdad, yo siempre he afirmado que si un líder de repente nombra a alguien como jefe y de repente bajo su dirección, algo empieza a desmoronarse, a funcionar mal, no como debería. En la organización los procesos de trabajo no están bien establecidos, la gente, por ejemplo, renuncia, entonces probablemente el problema sea que ese líder no es del todo profesional o simplemente no es adecuado para el puesto en esa empresa. Pero Sternenko afirma que no es Fyodorov el malo, que son todos los demás. Así que pues así están las cosas. Incluso lo llamó el mejor ministro de defensa en toda la historia de Ucrania. En mi opinión, sinceramente, el mejor ministro de defensa es aquel que no permite que haya guerra. Por supuesto pueden debatir esto en los comentarios. Tal vez no tenga razón, pero por ejemplo en Estados Unidos, sinceramente cuando empezaron la guerra con Irán mucho antes de eso, honestamente llamaron al Ministerio de Defensa el Ministerio de Guerra. Y ese mismo Hegseth, exintegrante de varios grupos, líder de un show y también veterano de varias peripecias, de repente se convirtió en ministro de guerra, no de defensa. O sea, si están en guerra, llamen a la persona ministro de defensa. Pero aquí como que se ve un poco extraño. Pero lo más interesante es que aquí ni siquiera es el ministro de defensa ni esos Maidán de cartón, o sea, esos Maidán súper confiables y súper organizados, espontáneos pero organizados. Lo importante es no olvidar la tacita y el buen ánimo, una tacita de té, no lo que ustedes pensaron. Pero miren, el primer ministro ya no es la primer ministra Kini, esa misma Yulia como se llamaba, sino el exdirector de Naftogaz. El anterior director de Naftogaz, Chernyshev, compadre de Zelensky, de repente, luego resultó que Zelensky, por cierto, explicaba incluso antes de ser presidente que el compadrazgo es muy malo, que está mal y que en general es inaceptable. Pero al parecer fue por casualidad. Especialmente esas casas que construyen una al lado de la otra, eso se llama cooperativa dinastía. No confundir con la cooperativa Ocero. Y bueno, este tal Chernyshev fue ministro y ministro del Ministerio de Unidad de los Ucranianos, luego de repente desapareció cuando lo acusaron de corrupción. Ahora otro representante, ¿no? El director de ese mismo Naftogaz se convierte en primer ministro. Bueno, aquí surge la pregunta otra vez. Bueno, está bien, él tiene algo de experiencia en la administración, en la dirección y organización de algunos procesos empresariales, pero ¿qué va a hacer como primer ministro? Es absolutamente imposible de saber. Por supuesto, se podría preguntar al Ministerio de Preguntas Retóricas, Soloti Hir, ahí de Moloshny-Ri, pero por ahora ellos están trabajando en nuestras, estimados espectadores, preguntas anteriores. Y este personaje, Sergei Kuzmin, el turco, se convierte en el nuevo primer ministro y lo felicitamos por eso. Y lo nombraron para que de repente él gestionara el sector energético de Ucrania y no dejara que se hundiera en todo tipo de lodazales para que no la bombardearan. Aquí, de nuevo, surge una pregunta para el Ministerio de Preguntas Retóricas. ¿Por qué, por ejemplo, ese mismo Mustafa Nayem, que hace ya 4 o 5 años organizó el propio Maidán, también llamando a los estudiantes a llevar té y buen ánimo consigo,
de repente resultó ser responsable de la protección energética, la protección de los nodos energéticos de Ucrania, y hablaba de que había financiamiento. Ellos inventaron una gradación de protección por niveles, otra vez de la mínima a la máxima, y luego dijeron que como que no hay protección, y Nayem como que pues así nomás. Bueno, o sea, claro, un luchador contra la corrupción. Por cierto, su hermano compró un Mercedes por 170,000 euros. Un Mercedes no de 20, ni de 30, ni siquiera de 60 como esa Alina Mikhailova. Sí, esa que contaba, sino por 160 por 170,000 dólares se compró un Mercedes. Bueno, en fin, y Mustafa Nayem, ese hombre cristalino y honesto, de repente declaró que, bueno, intentamos proteger la infraestructura, pero así lo dijo, así pensaba que eso, bueno, ¿вы представляете? Y ahora, después de que se logró la victoria sobre Rusia en el tema de los bombardeos a las refinerías de petróleo, en la propia Ucrania están subiendo los precios del combustible, de la gasolina, hasta 90 grivnas por litro. Hasta donde entiendo, eso es como 2 euros. Por cierto, esos son precios bastante europeos. ¿Cuánto nos sale aquí? Por ahí 1.4 euros, en otros lugares 1.7, en otros 1.8. Depende de la calidad del combustible y de la gasolinera. Pero 2 euros por litro para Ucrania, eso como que eso no es cualquier cosa. En Ucrania, en los próximos días nos dicen podría empezar una nueva ola de aumento en los precios del combustible. Si las previsiones se cumplen, la gasolina y el diésel subirán de precio entre 10 y 12 grivnas por litro, y en algunas estaciones de servicio su precio podría acercarse a los 90 grivnas, pero cuando el gobierno dice, o mejor dicho, que algo puede acercarse a cierto nivel de precios, eso significa que va a superar ese nivel de precios. Y como Sergei Bubka, con todo respeto a este deportista, sin ningún sarcasmo, es solo una analogía, va a saltar esa barra y seguirá adelante. Seguirá adelante y lo hará tan rápido como sea posible. La razón, nos dicen, es la escalada en el Medio Oriente. Entonces, el bombardeo de las refinerías de petróleo de la Federación Rusa, junto con la prohibición por parte de esos mismos representantes de la Federación Rusa de exportar gasolina y otras sustancias combustibles al extranjero. Eso, por supuesto, no juega ningún papel y la actividad de todos esos personajes. Pero de todos modos tenemos otra advertencia. Dicen que los ucranianos pagan menos por la electricidad que los europeos, pero todo puede cambiar. Un experto dio una advertencia. El problema aquí, por supuesto, no es el experto, pero resulta que aquí también hay algunos contratos a largo plazo y algo más. Pero el precio promedio ponderado aumentó con el contrato para la población, así que todo se va a encarecer, encarecer y encarecer. En resumen, la mejora es evidente. Cambiar una cosa mala por otra igual de mala es evidente. Todo está perfecto. Adiós a todos. Se ha fortalecido el rango verde poderoso. Buenos días, buenos días. ¿Qué? Hoy a las 9 de la mañana, hora de Kiev, debería comenzar el Maidán. Un pequeño paréntesis. ¿Están cansados? Ya va por el 5º año la invasión a gran escala. Los hombres que ya querían ir a defender Ucrania ya se fueron hace mucho. ¿Qué hacer con esos hombres que por principio no quieren ir a defender? ¿Obligarles? Obligarles. ¿De qué manera? De cualquier manera. Hay una ley y hay que cumplirla. Si no quieres cumplirla, entonces eres un infractor de la ley vigente. Responde conforme a la ley vigente. Decisiones judiciales, encarcelamiento, multas. Estoy absolutamente convencido de que aquellos ciudadanos que conscientemente evaden, no los que tienen exenciones por diversas razones, legales o ilegales, sino aquellos que conscientemente evaden el cumplimiento del deber de defensa, como mínimo deben ser privados de sus derechos electorales. ¿Y por qué eso? Un tipo que cruza el río Tisa o se esconde de las autoridades de reclutamiento bajo la falda de una mujer, mientras cientos de miles de otros entregan su vida y salud. ¿Por qué es así? Un cobarde así tiene que decidir el futuro de este país. No lo entiendo.